Comenzaremos con una oración. Alabado y glorificado Señor que está en el cielo. Gracias le damos, Padre, porque en esta oportunidad usted nos tiene aquí con vida, Señor, para poder alabar y glorificar su nombre, para poder aprender en esta mañana lo que usted nos quiere mostrar mediante esta escuela sabática. Le rogamos, Señor, que pueda ayudar a aquellos que la están viendo a través de internet y a aquellos que la verán, Señor, para que lo que aprendamos sobre todas las cosas podamos ponerlo en práctica. También le rogamos por todo aquel pueblo que tiene, Señor, alrededor de toda esta tierra, en diferentes denominaciones, que usted pueda ayudarlos para que ellos puedan llegar a la verdad, Señor, y así se puedan unir al verdadero pueblo que estará hasta el tiempo del fin, Señor. Le rogamos también por todas aquellas personas que están padeciendo alguna necesidad en estos momentos, ya sea física, Señor, ya sea económica o espiritual, que usted pueda ayudarlos también para que ellos puedan salir adelante. Quédese con nosotros y ayúdenos a caminar siempre de su mano, Señor. Sabemos que las cosas son difíciles, pero con usted todo es posible. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Tengan feliz Santo Sábado a cada uno de los presentes y a los que nos ven a través de internet. Esta es nuestra escuela sabática número 10 y se titula Jesús en Jerusalén. Desde la entrada de la última semana, de la Semana de la Pasión, que también le denominan, pues desde que el día que entró a Jerusalén Jesús, vamos a ver más o menos algo de eso. Nuestro versículo para memorizar nos dice: nunca leísteis en las Escrituras, las piedras que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21, 42. Estuvimos hablando, si mal no recuerdo, en una escuela, en una predicación de la paz de Dios, creo que fue, si no me equivoco, sobre la piedra la piedra que desecharon los edificadores, la cabeza de ángulo. Víctor lo estuvo explicando muy bien. Creo que si las personas no lo han visto, porque para no referirme tanto al tema, porque ya lo estuvimos hablando y creo que quedó muy bien explicado y salieron cosas muy buenas acerca de ello. Está en uno de los temas de la paz. Y sabemos que a esa piedra pues era el mismo Jesús. Estuvimos hablando de ello. Más abajo nos dice en esta parte del sábado, en Mateo 20, del 27-28, es que Jesús dijo que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es uno de los versículos más significativos de lo que en sí fue la obra de cuando Cristo vino a esta tierra. Todo lo que Él hizo pues estaba reflejado aquí. Él vino a servir, él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y la verdad es que nosotros a veces no comprendemos la magnitud de esa entrega y de ese trabajo que Dios hizo y nos lo refleja en este versículo. Y es lo que ahora nos manda a nosotros, a que en lugar de querer ser servidos, nosotros queramos servir a las personas, el servicio total, porque en eso se basa el cristianismo. Si de nuestra parte no hay servicio, no hay ayuda, no hay entrega por los demás, pues de nada vale que profesemos el nombre de cristiano. Más o menos esto es lo que habla aquí la parte del sábado, y porque hay algunas cosas que quiero leer en el deseo de toda la gente sobre lo que va diciendo los versículos que salen aquí en la escuela sabática. Por eso vamos a ir ya a la parte del domingo, si no hay nada más que quiera decir alguien sobre esto que estaba sobre la parte del sábado. Si no hay, pues vamos a pasar directamente al domingo. Una venida profetizada, su primera venida, y una venida y su segunda venida también fue profetizada. Su primera venida fue profetizada en el tiempo que tenía que venir. Y no fue ni un día más ni un día menos, estaba predicho en el momento justo. Había dado señales, había dado evidencia del momento en que iba a venir, pues como la primera venida se relaciona con la segunda,
no es lo contrario con la segunda. Si una estuvo profetizada, la segunda también se cumplirá en el momento que Dios lo ha predicho en su calendario. Aquí nos habla acerca de que después de su cautividad de 70 años en Babilonia, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén. Estaban entusiasmados por reedificar su templo, pero al echar los cimientos, los que recordaban el magnífico templo de Salomón, se dieron cuenta de que este segundo templo no sería ni por lejos tan hermoso. Por eso dice, lloraban en alta voz. Eso lo encontramos en Esdras 3:12. Los judíos eran muy orgullosos por el templo que habían tenido en el tiempo de Salomón, el primer templo, y querían pues algo parecido o mejor de lo que tenían, pero al ver que lo que estaban reedificando no iba a ser ni la sombra de lo que era, pues dice que empezaron a llorar. Y voy a leer algo creo que es el versículo Ageo, bueno, lo que nos dice ahí Ageo 2 del 6 al 9, no me equivoco. El comentario que hace Elena White acerca de este versículo, cuando dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará la gloria de esta casa. Mía es la plata, mío es el oro, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En esos momentos, pues Dios estaba dándole una profecía a su pueblo, que lo veía que estaban pues muy desilusionados porque este templo no sería la sombra del otro, pues le estaba diciendo que el otro templo no sería en majestad por lo que iba a significar, por quién iba a estar en ese templo, no tenía comparación con el templo de Salomón, porque ellos habían perdido la verdad, el significado real del templo. Habían puesto todos sus pensamientos a lo externo, a todos los rituales, a todos el mobiliario, a todas las cosas que tenía el templo, pero en realidad lo que hacía glorioso ese templo era la presencia de Dios. Precisamente en el versículo 9 dice algo bastante interesante. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que nos denota que la auténtica paz llega con la presencia de Cristo. Así es. Y tanto externamente como interiormente, no hay otra. Así es. Y nos dice aquí en el comentario sobre estos versículos, el de Nahuay, sobre Ageo 2 del 6 al 9, creo que aquí es, superioridad y propósito del segundo templo. La gloria externa del templo, dice, no era la gloria del Señor. Se hizo saber en qué consistía la bendición que había de reposar sobre el templo. Al ser restaurado en un estilo más sencillo que el primer templo, el pueblo vería en su debida perspectiva su error pasado al depender de la pompa y el esplendor de las formas y ceremonias externas. También el templo había de ser erigido en ese tiempo para quitar el baldón de la deslealtad de ellos para con Dios. Ageo les hizo saber que mediante un sincero arrepentimiento y una pronta terminación del templo, debían procurar ser limpiados del pecado de desobediencia de los que se habían apartado de Dios y habían postergado la relación de la orden de levantarse y edificar. Al descuidar el templo, que era el espejo de la presencia de Dios, el pueblo había deshonrado grandemente al Señor. Ahora recibió la instrucción de honrar la casa de Dios como algo sagrado, no debido a su magnificencia, como lo hicieron los judíos en los días de Cristo, sino porque Dios había prometido estar ahí. El segundo templo había de ser superior al primero porque el Mesías lo honraría en un sentido especial con su misma presencia. Ese era el verdadero propósito de Dios cuando dijo cómo hicieran o cómo reedificaran el segundo templo, porque ese estaba siendo preparado de una manera sencilla porque quien iba a dar todo el adorno o toda la hermosura iba a ser la propia presencia de Cristo. Fijaos por eso que antes leíamos que Él es el que ofrece esa auténtica paz, pero a su vez cuando llegó sí que hubo paz para los que querían estar con Él, pero para el resto, los que eran preservadores de la verdad tradicional, etcétera, etcétera,
fue totalmente lo contrario, causa de tropiezo, causa de división, causa de todo lo peor para ellos. ¿Y contra quién arremetían? Pues en verdad contra él. Y eso que en definitiva el templo significaba a él. Exactamente. Y de hecho, mostró su ira cuando llegó, bueno, ya lo veremos más adelante, 2 veces, cuando llegó al templo y vio que lo que él había dicho con anterioridad, el sentido especial que tenía el templo, lo habían totalmente echado por tierra y estaban haciendo un mercadeo con todo lo que había en el templo. Bueno, ya veremos las cosas que también dice Elena White, porque no solamente era el sentido de comprar y de vender y de hacer todo un negocio, sino que había muchas más cosas que hacían en ese templo. Y esto, una vez más, tiene la aplicación total con los tiempos actuales, ¿no? Así es, todos exactamente. quieren ser guardadores de la palabra, guardadores de la verdad, etcétera, etcétera, y de Cristo, y a la hora de la verdad está siendo todo lo contrario, y cuando se mercadea con la gente y tantas cosas más, ¿no? Es que se está totalmente volviendo a lo mismo. En el segundo templo, en el tiempo de Cristo, pues que veían las formas, los rituales, los sacrificios, todo. Pero la esencia verdadera del Evangelio había quedado totalmente afuera. Hoy en día, en las iglesias, pasa lo mismo. Se van a las formas, al ritualismo, a la liturgia, a todo lo que realmente no es importante. A ver, que no es que no deba de haber un orden en cada una de las cosas, siempre tiene que haberlo, pero se le da más importancia a esto que a la verdadera esencia del Evangelio, y eso queda a un lado. Lo que es el servicio, lo que es el mensaje, lo que es el amor, todo junto, van agarrando solamente partes y se abocan solamente al amor y a la misericordia, y lo demás pues ya no nos importa, porque lo que nos debe de importar es que Cristo nos ama y ya está. Y es lo que está pasando. En esa primera venida también sucede también lo mismo con el conocimiento profético. Se cree que ya se sabe todo y ya está. Y aquí nos cerramos por banda. Y resulta que se malinterpretan muchas cosas, y Jesús ya en su tiempo tuvo que aclarar. Y ahora el Espíritu Santo debe hacer lo mismo, porque si no se cae en eso de ya lo sabemos todo, y cualquier otra cosa que suene a distinto ya no puede ser. Totalmente. Entonces, hubo un primer templo, hubo un segundo templo y habrá un tercer templo. Es que Dios pues lo va haciendo de esa manera, y el tercer templo en el tiempo del fin, que claramente quien se sentará ahí no será el verdadero Dios, sino que será el anticristo. Pero si iban esa línea de los 3 o los 7, pues va a haber un tercer templo en el tiempo del fin para el tercer milenio. En la próxima de noticias que hagamos vamos a presentar la última de las noticias sobre el tercer templo de Jerusalén, en el cual precisamente ya han empezado la recolectación para los que van a ser los cantores del templo, que es prácticamente uno de los pocos detalles que faltaba y que cumplirá la profecía, ¿eh? Recordemos, Aullat, cantores del templo. Es muy fuerte, porque, a ver, todas estas cosas se vienen diciendo desde hace mucho tiempo, y con nuestros propios ojos lo vamos haciendo. Hay muchos que, aunque lo vean, no lo ven, porque el velo está, no quieren aceptar la verdad tal cual es, sino que son sus teorías, pues, y según sus estudios y lo que ellos han hecho, pues esto no puede ser. Pero la Biblia está ahí, y el que la estudia de verdad, con sinceridad, pues llega a ver la verdad. Seguimos con la parte de la entrada de Jesús en Jerusalén. Ya vamos a leer algunas cosas interesantes que dice, que lo tenemos en Mateo 21, del 1 al 11, y nos dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, creo que es, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y algunos dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y un pollino, hijo de animal de yugo.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos en sus mantos y le sentaron encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vemos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y vamos a ver lo que dice Elena White acerca de, bueno, no dice en el deseado de toda la gente, pues amplía esto de una manera impresionante y da detalles que realmente lo dejan muy conmovido. Ya vamos a ver después, porque yo anoche leyéndolo, daba detalles, por ejemplo, de cuando Cristo llora sobre Jerusalén, después de toda esta emoción impresionante, que es muy difícil no emocionarse con ese relato de cómo el Señor ama tanto, o ama tanto a su pueblo, que dio esa demostración tan grande de tristeza, de llorar por el pueblo que lo veía perdido. Nos dice aquí, refiriéndose a la entrada triunfal en Jerusalén, no se me ha perdido, acá lo tengo. Dice, Jesús, no es esa, ya me perdí, ¿cuál era? Aquí dice: nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo del valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos, a quienes había restaurado la vista, abrían la marcha. Los mudos, cuya lengua él había desatado, voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos, a quienes había sanado, saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar las palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por su misericordiosas obras con ellos. Los leprosos, a quienes había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban: Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba de la fuerza de una gloriosa habilidad, guiaba a la bestia en el cual cabalgaba el Señor. Vemos que nos está describiendo que en este momento nos está describiendo una pequeña reflejo de lo que va a ser cuando Cristo venga, la entrada a Jerusalén, la entrada a la nueva Jerusalén. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuándo fue que Jesús hizo esta entrada triunfal y nos hizo esta representación, todos venían, ¿por qué? Porque era Pascua. Pues justamente en esas vísperas de Pascua es que él estaba haciendo esa representación, y ya veremos que Elena White nos dice eso. Dice ella: la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes de los cielos con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo a los sacerdotes fariseos: desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En visión profética se le mostró a Zacarías ese día del triunfo final, y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Era una representación, dice ella, de la entrada triunfal cuando Cristo venga. Era un pequeño reflejo de lo que iba a ser, de lo que va a ser esa gran entrada. Entonces, Jesús, pues obviamente las cosas no las hace porque sí, lo permitió hacer en ese momento, bueno, porque venía, obviamente sabía todo lo que iba a pasar, pero ¿por qué lo hizo en ese momento? ¿Por qué esperó hasta ese momento, justo antes de su muerte, justo cuando estaban ya para Pascua? Hay mucha simbolismo en este caso. No sé si alguien quiere comentar, si alguien lo vio. Pues bueno, a mí me viene el concepto ahora de lo que va a ser el plagio satánico. También. Porque por un lado vendrá como
Cristo, que todo el mundo lo querrá ver, y luego aparecerá después también en ciertos lugares, y ya sabemos que hay una puerta en Jerusalén que está cerrada, y esa puerta que está cerrada, está tapiada, solo será abierta cuando pase, esperan, el Mesías por allí. O sea, ¿os imagináis a Satanás sentado en otro pollino hijo de asna, pasando por ahí, haciéndose pasar por Jesús? También. ¿Cómo va a hacer caer a judíos primero? Porque esperaban también esto. Y a todos los cristianos, sean católicos o lo que sean, todos. Así es. No, que solo decir que asno en hebreo es viene de jamar. Jamar es calafatear. Asno, en hebreo se dice asno por su color rojizo. O sea, que iba montado en algo representativo del arca misma, de su sangre. O sea, que es, bueno, ya es apoteósico. Yo creo que es alucinante solo de pensar eso. Parecido a lo que, con lo cual vendrá en la segunda venida con fuego abrasador, fuego rojizo. Fuego. Así es. Y justamente en ese momento de gran regocijo que Jesús permitió, y claro, los fariseos se enfurecieron completamente, porque obviamente no podían parar el regocijo que había, y tenían miedo, claro, de si lo van a proclamar rey. Será rey, y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Quiero acabar de leer todo el significado porque dice embadurnar con brea, pero calafatear, conmover, fermentar, hervir, inflamar, turbar. Ese es el significado de asno en hebreo. O sea, que es la definición de todo lo que estaba pasando en ese momento al entrar a Jerusalén también. Exactamente. Quiero, no sé si más adelante, es que como aquí va siendo la línea que va siguiendo el deseado, no es la misma línea bueno, sí, lo que pasa es que como está en diferentes evangelios, pues en unos da algunos detalles y se va y en otros pasa de una escena a otra. Pero quiero leer la parte de cuando Jesús, porque aquí el deseado lo dice así, cuando Jesús pues entra en Jerusalén, ve cómo es aclamado y le dice a los escribas, cuando le dicen que calla la multitud, pero le dice que si estos no hablaran, las piedras clamarían. Y efectivamente Elena White dice que si no hubiese habido una voz de cualquiera de las personas ahí, las piedras literalmente hubiesen hablado alabando a Dios. Pero justamente en ese tiempo de regocijo entra Jesús y nos dice aquí, Jesús dice, contempla la escena y la vasta muchedumbre, dice, acalla sus gritos, encantada por la repentina visión de belleza. Todas las miradas se dirigen al Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que sentían. Pero en vez de esto, dice, observan una nube de tristeza. Se sorprenden y se chasquean al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad. Es que imaginémonos la escena. Es el deseado de toda la gente, es página 528, y el capítulo es Tu Rey viene. Pero es que quería leer esto porque a mí realmente me dejó muy conmovida anoche. Y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad, mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban? Su amado jefe, angustiado hasta las lágrimas, ¿qué cuadro era para la alegre multitud que con aclamaciones de triunfo agitaban las palmas, les escoltaban a la gloriosa ciudad donde esperaban con anhelo que iba a reinar? Jesús había llorado, dice, junto a la tumba de Lázaro, pero era con tristeza divina por simpatía con el dolor humano. Pero esta súbita tristeza era como una nota de lamentación en un gran coro triunfal. En medio de una escena de regocijo, cuando todos estaban rindiéndole homenaje, el rey de Israel lloraba. No silenciosas lágrimas de alegría, sino lágrimas acompañadas de gemidos de irreprimible agonía. La multitud fue herida de repentina lobreguez.
Sus aclamaciones fueron acalladas. Muchos lloraban por simpatía con un pesar que no comprendían. Es que yo me imagino la escena y me imagino a Jesús en ese momento. Tuvo que haber sido una escena impresionante, que cualquiera que lo hubiese visto, como dice aquí, empezaban a sentir su mismo dolor y lloraban con aquella tristeza que no comprendían, pero porque realmente se estaba desgarrando, porque veía en visión lo que iba a pasar con ese templo, y no solamente con ese templo, sino que estaba viendo en visión lo que iba a pasar con la humanidad entera. Entonces el dolor, porque Él era el creador, Él nos hizo, somos sus hijos, sus criaturas. Obviamente al ver tanta destrucción y al ver cómo los seres humanos se iban a destruir unos a otros, debió de haberles causado una gran tristeza, aparte de ver cómo iban a rechazar lo que Él venía a hacer en ese momento, el sacrificio, al dar su vida por todos. Las lágrimas de Jesús, dice, no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de Él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolverían el horror de una gran oscuridad. También estaban a la vista la puerta de las ovejas, por la cual habían sido llevados durante siglos los animales destinados a los sacrificios. Esta puerta pronto habría de abrirse para Él, el gran Cordero de Dios, cuyo sacrificio por los pecados del mundo había señalado todas aquellas ofrendas. Estaba cerca el Calvario, dice, el lugar de su inminente agonía. Sin embargo, dice, no era por causa de estas señales de su muerte cruel por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y estaba por quitarle la vida. Él vio que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiese podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla, ¿cómo podía abandonarla? Pues quería leerles esta porque realmente es impresionante y también el simbolismo, porque lloraba no solamente por Jerusalén y por los que en ese momento estaban y él sabía que lo iban a rechazar y que no iban a aceptar su sacrificio, pero lloraba también por todos aquellos que en futuras generaciones, viéndolo 2000 años después, también lo iban a rechazar y cómo la mayor parte de personas se iba a perder por no aceptar esa gracia. Si alguien... Sí, sí. No, que recordemos que Ellen White dice que muchos de los que estaban aquí adorándole luego le estaban escupiendo, sí, y malediciendo, sí, cuando estaban en ese camino, ¿no?, de pasión hacia la cruz. Así es. Pues después de esto, sí, bueno, aquí hay una cita de Ellen White, que no es la que leí, pero bueno, la vamos a leer porque también dice cosas interesantes. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a la entrada real. Dice, el animal en el cual cabalgaba era que montaba a los reyes de Israel y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino, lo que estaba diciendo Víctor, que realmente cuando venga el falso, pues hará, me imagino, lo mismo para hacer cumplir esta profecía que dicen ahí. Que dice ahí. Cualquier película que veáis sobre Jesús, fijaros cuando entra a Jerusalén, ¿cuál es la actitud de ese Jesús? ¿Llora en alguna película? ¿Se desgarra de angustia cuando entra a Jerusalén en alguna película? ¿Qué hace? Saluda. Sí. Recibe ese honor, ¿no? Entonces, fijaros como si no estamos con el espíritu de profecía, si negamos la Ellen White y no la tenemos con nosotros, vamos a caer en el engaño más vil. Porque ese concepto, yo no lo sabía, ese concepto. Y cuando ves eso, claro, es que veía más allá. Cumplía la profecía y además veía más allá. Totalmente. Yo solo en una película me acuerdo que vi esto, cuando la entrada triunfal, de tantas que no sé cuál es, y justamente cuando entró a Jerusalén, no sé si en esa parte la ponen en otra, cómo se da esa demostración de cómo Jesús llora, y más o menos como lo está describiendo ella aquí, creo que fue en una,
pero impresionante, llorando de una manera que uno no se imagina, solamente en una, de ahí en ninguna he visto, en otra solamente ponen las palabras esas que cuando dice Jesús, cuando habla de Jerusalén, pero en esa sí se hizo esa demostración de dolor y de angustia y de un desgarramiento por dentro, de tristeza por lo que iba a pasar. Vamos a la siguiente parte, que es Jesús en el templo. Esto está en Mateo 21, del 12 al 17. Si alguien lo quiere leer, por favor, que tenga el micro. Mateo 21, del 12 al 17. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Vemos ahí otra escena, lo que hablábamos al principio. Estaba el templo Dios lo había mandado a construir para algo, y era para prefigurar lo que Él iba a hacer en el Calvario, y ese era el objetivo, no lo que estaban haciendo en ese momento. Ya había hecho una limpieza 3 años antes, porque aquí nos dice en el deseado que fue 3 años antes, había también entrado al templo y había hecho la demostración. Pues 3 años después entró al templo y ya más o menos vimos lo que hizo. Nos dice aquí en la lección de escuela sabática, una cita de Elena White dice, sin embargo, dice, los rituales del templo eran realizados por seres humanos caídos y la corrupción se hizo presente aún en el servicio sagrado que Dios había instituido para revelar su amor y su gracia a un mundo caído. En los tiempos de Jesús, las cosas se habían pervertido tanto por la codicia y la avaricia de los sacerdotes, a quienes se había confiado la administración de los servicios, que se había destruido en gran medida, a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Bueno, solamente esa parte es del deseado. Cristo había hecho el sistema de sacrificios para prefigurar lo que Él vendría a hacer, como iba a ser el cordero que se iba a dar en rescate por muchos, pero realmente habían perdido todo este sentido y habían hecho del templo una cueva de ladrones, como Él le dijo, y hacían algo más, y esto es lo que quiero leer aquí en el deseado de toda la gente, página 540, capítulo 65, nos dice, los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios de los hombres había de ser dirigido al Redentor crucificado. Y esta es la parte que a mí también me causó impresión. Jesús dice, miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de los animales como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia
los mismos símbolos que había señalado el Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó, dice, la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Se había convertido eso, el sacrificio, en una crueldad que hacían con los pobres animales, porque, y negocio, claro está, ellos lo que les importaba el negocio, y lo que hicieran con los animales ya les importaba nada. Entonces, no solamente era el negocio y todo, sino que se habían convertido en crueles con los propios animales, cuando ese no había sido el objetivo de Dios. Era que prefiguraran y que vieran lo que costaría el pecado, y en cambio eso no les importaba totalmente. Entonces, la cantidad de animales que era sacrificado, y es que imaginémonos la escena. Jesús entra, ve la cara de aquellos pobres animalitos, y vemos que las ovejas que son tan tiernas y que te quedan viendo con aquella cara que te derrite, y él entra y ve que porque ya sabían muchos de ellos que iban a morir, y ve, y claro, en su humanidad en ese momento se conmueve de lo que están haciendo con los pobres animales. Era como una adoración por cantidad, ¿no? Sí. Venga, cuantos más animales, más favor de Dios obtendremos, ¿no? Y fijaros que es un símil con lo que cuando tú te vas a confesar a un pastor, por decir algo, católico, para tu penitencia es rezar 250 Padre Nuestros y 300 Ave Marías, ¿no? O sea, es como un perdón por cantidad. Y eso es lo que hacían los paganos también, a callar la ira de Dios. Totalmente. O sea, eso crueldad. Se está manteniendo igual, es pervertir la oración. Bueno, y si vemos hoy en día, tal vez tampoco sea tanto la comparación, pero también si vemos en las iglesias, ¿qué pasa? ¿A qué se va? Al número. No importa la calidad, lo que se quiere es más número, más bauticemos, que si es el primer día que ha recibido una campaña, no importa, bautícenlo, lo que importa es que se bautice y el conocimiento, ¿ya qué? ¿Por qué? Porque les marcan blancos de tanto a tanto, pues es la meta que tienes que cumplir, y como la cumplas, a los de arriba no les importa, lo que importa es la meta, más gente, más diezmo. Y bueno, y nosotros ya sabemos el resto de la historia. Pero es que es una similitud lo que hoy en día, lo que en ese momento estaban haciendo también en el templo, permitiendo totalmente el significado. Hoy en día, de una u otra manera, se pierde totalmente el significado del Evangelio, porque se va por número, no porque realmente preparar a un pueblo para la segunda venida. Estas personas que bautizan, yo no digo que todas se van a perder o que todas llegan a hacer nada en la iglesia. No estoy diciendo eso, porque cada quien, Dios sabe el corazón de cada persona, pero en sí lo que voy es el concepto, que es el número el que importa, pero no el conocimiento y el adoctrinamiento que se le pueda dar a esa persona. Lo mismo que estaba pasando en ese momento. Y después, bueno, nos va comentando. Yo siempre recomiendo que cada vez que veamos la escuela sabática, vayamos al deseado, busquemos la parte que está hablando, porque realmente nos llena y nos explica mucho más cosas de lo que aquí no se nos dice. Y se nos va dando detalles que no percibimos. Y nos dice que, bueno, después, hizo la limpieza, él mostró su ira divina por todo lo que hacían, y claro, una vez más les dijo que su casa era casa de oración, no cueva de ladrones, que era en lo que lo habían convertido. Entonces, claro, salieron, con la autoridad que lo hacían, salieron despavoridos los sacerdotes y todos los que estaban negociando en ese templo. Se fueron, y solamente dice que quedaron los pobres, los que habían venido por ayuda, porque estaban enfermos, porque los endemoniados, habían venido. Y entonces Jesús se quedó con estas personas y entonces enseñó el verdadero significado del Evangelio, en contraste con lo que estaban haciendo. Empezó a sanar los enfermos, dice, empezó a darles palabras de consuelo a los que le estaban pasando mal. Y nos dice aquí,
Otra de las partes del deseado, esto es el página 442, dice: después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo después de que habían salido despavoridos. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volviendo quedadamente al templo, oyeron las voces de los hombres y mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar, quedaron estupefactos, dice, ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado entre sus brazos, había recibido sus besos de agradecimiento, de agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras les enseñaba a la gente. Es que son detalles que no vemos y que cuando uno lo ve realmente se emociona, porque vemos a Jesús no como una persona inalcanzable, sino que se condolía y tenía esa simpatía como nosotros los seres humanos. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas, dice, repetían los hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente las palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones: bendito el que viene en el nombre de Jehová, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, hosana al hijo de David. Oír esas voces libres y felices ofendían a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies y los gritos de los niños. Es increíble, era profanada por eso, pero no era profanada por lo que ellos hacían. Fíjate que acabas de leer que los niños que estaban ahí con él, mientras él enseñaba, se quedaban dormidos en su pecho. Juan también se recostaba sobre su pecho. Pero con esto hay una lección para los padres, que a veces quizás no interpretamos correctamente en esos momentos. Cuando los chicos son pequeños, los niños, y se les instruye en algo de la palabra y ya es en una cierta hora, pues los niños a veces caen rendidos por el sueño, pero no se están rebotando ni se duermen por aburrimiento, sino porque se encuentran a gusto. Sí. Entonces pensemos que lo importante es seguir dando el mensaje, y si eso pasa, que no pensemos, mira, ahora que hablaba se quedan fritos. No, que eso queda, eso queda. Totalmente, eso les queda ahí. Y el cariño, esos momentos de cariño, de comunión, son esenciales. Así es. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habían pregonado las alabanzas del Salvador. Es impresionante. Lo mismo que cuando en la entrada triunfal, que le dijo que las piedras clamarían, pues aquí, si hubiesen acallado las voces de los niños, pues las mismas columnas dice que hubiesen prorrumpido en alabanzas. Es impresionante. Pasemos porque ya vemos que el tiempo, a la parte del martes, que nos habla de ningún fruto. Aquí nos va refiriendo a la parábola de la higuera, creo que es, del 18 al 22, cuando Jesús vio una higuera que no era el tiempo de que aparecieran higos, pero esa higuera había reverdecido, tenía hojas, pero era una higuera falsa y no había dado frutos. Y entonces quiso dar una lección, como siempre lo hacía en esta parábola, de una higuera que tenía la apariencia de que tenía frutos, pero en realidad era falsa porque no daba frutos. Y aquí no lo voy a leer porque se nos va a hacer muy tarde. En el deseado habla de eso, de que la enseñanza que Jesús estaba diciendo era de que el pueblo de Israel pues daba la apariencia de que era el pueblo de Dios, pero en realidad los frutos no estaban, por lo tanto era una apariencia falsa. Y también Elena White lo lleva a nuestros días, una apariencia de cristianismo cuando los frutos
no son frutos de verdad, sino que es una apariencia de engaño también. Si alguien quiere comentar algo acerca de esto, bien puede. Si no, pues... Que a veces pensamos solo en la vid como símbolo del pueblo de Dios y tal, pero también la higuera. También. También quería leer algo, sé que ya no me acuerdo dónde lo tengo. Es que en esta parte, a ver si lo puedo encontrar. En el de la higuera, aquí hay un párrafo que no pone, pone como que es escrito del propio autor, pero resulta que como yo estaba leyendo El conflicto del siglo, lo mismo que dice aquí, solo una que otra palabra lo cambia, es lo que está diciendo el deseado. Ahora, yo no entiendo cuál ha sido el objetivo de ponerla así, sin poner con distintas palabras, o sea, cambiando una que otra palabra, pero lo mismo que dice el deseado. Y lo quería leer, pero ahorita ya se me ha perdido. Ah, aquí está. Nos dice, el acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y de sus obras. Con frecuencia les había oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaba sus palabras, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito? Se preguntaban. Bueno, y si leen esa última parte, esta acción de Jesús, y bueno. Pero en ese momento, claro, Jesús estaba enseñando una lección de que como él podía ver el futuro, maldecía a la higuera para que ya no diera más frutos, y estaba haciendo esa representación con el pueblo de Israel, prácticamente porque ya veía que muchos de ellos ya no tenían salvación, que él veía que estaban perdidos totalmente en vida. Que lo tuvo que hacer con la higuera, que evidentemente todo viene preparado por Dios desde antes, porque podía llegar a producirse ese hecho. En cambio, con el olivo, que también era un símbolo del pueblo, no podía llegar a acontecer algo así. Así es, totalmente. Y si no hay más comentarios en esto, pues pasemos al día miércoles, que nos habla de la piedra. Bueno, ya comenté que estuvimos hablando acerca de lo de la piedra, de la cabeza de ángulo. Y en esta otra parábola, cuando habla del dueño de la viña, que preparó una viña, luego se fue, mandó a labradores, a siervos, y por último mandó a su hijo. Pues Jesús le estaba haciendo una representación en ese momento a los fariseos de lo que ellos habían hecho. Y nos acordamos también que en una escuela sabática estuvimos hablando y diciendo de cómo había significado. Aquí nos pone dueño del campo, labradores, siervos, y el cuarto, el Hijo de Dios. Una vez más, estaba diciendo que en el cuarto milenio era que iba a aparecer Jesús en su primera venida. Y el último, pues, era el Hijo, que vinieron y lo mataron. Había mandado a sus profetas y no le hicieron caso. Pues ahora que mandaba el Hijo, pues matemos al Hijo y quedémonos con su heredad. Y les estaba haciendo esta representación. Nos dice aquí algo en el deseado sobre eso de la piedra. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, dice, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupa exactamente su lugar. Hablando de Cristo, exactamente. Y acá nos habla de alguna cosa, nos dice, se representa aquí dos maneras diferentes de relacionarse con la piedra. Una es que caiga sobre la roca y seas quebrantado, y la otra es que la roca caiga sobre ti. Bueno, me pareció interesante esa parte de ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados sobre la roca. Nuestro yo tiene que ser quebrantado para que Cristo pueda morar en nosotros. Y otra cosa es que esa roca nos aplaste por no hacer caso. Recordemos que esto que acabas de leer de la roca en esa esquina, etcétera,
De hecho, ya fue algo literal. Sí. Y, por tanto, cuando Jesús dijo esto, ya la gente enseguida podía captar a qué hacía referencia. Y la otra parte es, si no hay más comentarios acerca de esto, es sobre la otra parábola. Nos habla el parte del jueves, el costo de la gracia. Dice que la gran noticia de la Biblia es que nuestro Dios amante ha provisto una salida al desastre del pecado y la muerte. El sacrificio de Jesús en la cruz, el tema que aparece en toda la Biblia, podemos verlo en la siguiente parábola que Jesús contó. Y esto está en Mateo 22, del 1 al 15, que nos habla de que el reino de los cielos es semejante al rey que hizo una boda para sus hijos, hizo un gran banquete, envió a sus siervos para que llamaran a los convidados, a los que los había invitado a la boda, la representación del pueblo de Dios, pero resulta que no estaban preparados, vinieron y dijeron, no, yo tengo que ir a hacer tal cosa, no, yo tengo que ir a hacer lo otro, y por lo tanto no voy a la fiesta de bodas. Entonces, en eso vio el que hizo el banquete que no eran dignos de estar ahí, por lo tanto dijo, vayan por los caminos, llamen a la gente que realmente tiene la voluntad y tiene el corazón sincero para poder asistir, y díganles que vengan a poseer el banquete que estaba preparado para otros. Y estaba haciendo también una representación en ese momento con el pueblo de Dios, en ese instante con los judíos, pues él les había dado a través de la historia todo el conocimiento, les había dado toda la palabra y sus cuidados, para que en ese momento que Cristo venía y lo pudieran reconocer y lo pudieran alabar, más ellos no quisieron, cada quien en sus ocupaciones, que si en sus ocupaciones mundanales, en lo que quiera, pues Dios mandó a que se fuera a dar el mensaje a los que realmente querían, a los gentiles que ellos tanto habían rechazado. Y si nosotros vemos, hoy en día pasa lo mismo. Se ha dado un mensaje especial, se ha dado un mensaje de verdad, que ha estado a través de todos estos años, que se ha dado el mensaje especial al pueblo adventista. Más sin embargo, justamente cuando se está llegando al momento cúlmine de la historia de este mundo, pues ese mensaje cada vez está dejándose más de lado. Entonces, invitando para que se preparen con el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo, y resulta que ya no, yo quiero hacer tener mi carrera universitaria, tener mi trabajo, tener mi casa, mis autos y mis hijos y todo lo demás. Jesús, que venga cuando yo termine de hacer todo eso que yo quiero hacer. Y empezamos a hacer, y les empieza a hacer planes a tan largo plazo, bueno, nosotros ya sabemos la historia. Y realmente el significado, el prepararse con ese vestido de bodas, se está dejando a un lado. Eso no es importante. Entonces, cuando quieran entrar, como lo dice esta parábola, a la fiesta de bodas con un vestido que no es el vestido, pues Jesús los echa y les dice que no hay lugar para ellos, y nos dice que ahí será el lloro y crujir de dientes, ahí será la verdadera lamentación. No sé si alguien quiere comentar más acerca de esta parte. Si no, pues vamos terminando, porque creo que no logré encontrar en el deseado los comentarios acerca de esta parábola. Pero sí quería leerle lo que dice aquí del banquete especial, refiriéndose a esta parábola en esta Biblia de estudio. El banquete espiritual, dice, ha sido puesto delante de nosotros con rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado un riquísimo festín, la justicia de Cristo, la justificación por la fe, las promesas de Dios, preciosas y sumamente grandes, dadas en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad en la vida eterna en el reino de Dios. Preguntémonos, ¿qué podría haber hecho Dios para nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena al banquete celestial? Más adelante nos dice, si ha preparado un banquete para nosotros, el Señor ha desplegado ante nosotros los tesoros de su palabra, pero no debemos presentarnos a la comida con trajes comunes. Debemos estar revestidos con el manto de justicia de Cristo que ha sido preparado para todos los invitados.
Recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas habrá salido de la gran tribulación. Traje de bodas, pues nos habla aquí, es haber salido de esa tribulación, de esa angustia de Jacob, justamente en el momento final, para los que lleguen a ese momento final. Nos está relacionando el traje de bodas con el previo tiempo de angustia, sobre todo teniendo lo de los 144,000. ¿Ibas a decir algo? No, bueno, pues sin más, creo que hay tantas lecciones que uno puede sacar de cada parábola que Jesús dice, hay tantas lecciones que uno puede sacar de la Biblia y de todo lo que hizo Jesús cuando vino, y hay tanta cosa que uno puede sacar de estos libros también, que es impresionante, que yo a veces no comprendo cómo se los puede tirar por tierra y decir que no, que eso es para tiempos pasados y que ahora ya no, si hay tantas lecciones maravillosas y tanto significado y tantos detalles que a uno lo conmueven, que realmente es muy triste que se rechace así la palabra de Dios en sí. Así que Dios nos puede ayudar para que cada cosa que nosotros vayamos descubriendo con estudio, con oración, pues pueda hacer un impacto en nuestras vidas, porque de nada sirve que estemos con tanto conocimiento cuando realmente los frutos no se demuestran. Así que si no hay más que decir, pues vamos a terminar. El micro, espérame el micro, porque si no la gente no escucha. Ya está, ¿no? Sí, para arriba. Pues que del deseado, lo que has dicho antes, que leí que el nombre para Dios no es importante, que lo importante son los frutos, no el nombre. Pero parece que aquí, si no tienes el nombre registrado, parece que, y esto no, y te lo da la iglesia, parece que esto no tiene valor. No tiene Pero valor. me acuerdo que cuando lo leí, digo, mira, ¿ves? Los frutos son lo que realmente tiene valor, los frutos. Porque si no hay frutos, por mucho nombre que tengas, No hay nada, exactamente. Si no hay frutos de verdad, claro está. Frutos de calidad, que Dios es lo que busca. Y sí, si no tienes el nombre registrado en un libro de la iglesia, pues ya no eres digno o candidato a la salvación, ya estás borrado del libro de... Eso dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen claramente que no, pero algunos ya no puede ser parte del pueblo de Dios. Lamentablemente es así. Lo que realmente importa, muchos solo tienen el nombre y más lo demás, pues brilla por su ausencia. Procuremos que nosotros seamos de eso, con el nombre de pueblo de Dios, pero con los frutos que son los que son hijos de Dios. Así que el Señor nos pueda bendecir y vamos a terminar con una oración. Si Ángel quiere terminar la oración, lo agradecería. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, aquí y ahora. Te damos muchísimas gracias porque de nuevo has permitido que pudiéramos disfrutar de todo el conocimiento, de toda la misericordia que Dios mostró, que Jesús mostró, encarnado aquí en la tierra, de cuántas lecciones estuvieron escritas allí para los que estaban delante de Él y también para los que luego, en generaciones posteriores, hemos podido estudiar su palabra. Señor, ayúdanos a introducir esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que sean luz para todos aquellos que nos rodean, para ser ese conducto de poder que tú quieres que seamos. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.